Esta semana en Mesa News vamos a hablar un poco de la noticia de la semana que fue la inflación y repasar un poco cuáles son los instrumentos que está usando el gobierno para tratar de desinflar. Como ustedes saben, se conoció que la inflación de 2019 cerró casi en el palo del 54% anual. La tasa de inflación mensual sigue entre el 3 y el 4% mensual y los primeros datos que se tienen del mes de enero de algunas consultoras privadas que relevan la información sobre la marcha de los precios semana a semana indica que en las dos primeras semanas se habría acumulado ya un aumento de 3 puntos. Eh, Evidentemente no hay señales muy claras por el momento de que la inflación empiece a converger hacia un sendero un poco más bajo del que estábamos más acostumbrados, ese 2% mensual, de una tasa de inflación entre 25 y 30, y de hecho todos los pronósticos están marcando que la tasa de inflación del año 2020 estaría en el orden del 42%, 42, 44%. Dicho esto, cabe preguntarse, como decía antes, cuál es el instrumento que usa el gobierno para tratar de reducir la tasa de inflación, y lo que vemos por ahora, e incluso lo puso muy de manifiesto el presidente en una entrevista televisiva que apareció hacia el comienzo de la semana, de que el gobierno cree que la forma de, por lo menos algunos dicen de emergencia, transitoria, para frenar la inflación son los congelamientos. Por un lado, el congelamiento de algunos precios clave de la economía, como son las tarifas energéticas y el transporte, y deberíamos hablar también del congelamiento del dólar, o sea, la utilización de un ancla nominal como es el del tipo de cambio para que las expectativas de inflación no sigan marcando esa tendencia creciente que tuvo durante el año pasado, ni siquiera tampoco esta idea de que podemos tener de vuelta otra tasa de inflación del orden del 40 o más por ciento anual. Ahora, los congelamientos, tanto los congelamientos de precios y el tipo de cambio, la idea de usar el ancla nominal, el tipo de cambio, y sumar variables a ese ancla, como pueden ser las jubilaciones o los salarios, evidentemente para que funcionen tiene que haber un mínimo grado de consistencia macroeconómica. No es la primera vez que Argentina intenta frenar la inflación simplemente congelando precios, y no va a ser la primera vez que no funciona el congelamiento en la medida que no se logre consistencia macro. Y la inconsistencia macro, como lo venimos viendo de hace tiempo, está bastante clara en términos de la ausencia de una política monetaria y una política fiscal consistentes. El programa de la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica está lejos de ser mostrar rasgos de consistencia macroeconómica que permitan reducir las expectativas de inflación. Y lamentablemente se suma, digamos, a esa ausencia de consistencia que permita reducir las expectativas de inflación lo que está sucediendo en materia de la deuda pública. La demora, uno puede decir, bueno, se está haciendo con un grado de secretismo tal que nadie sabe, eso es muy difícil, uno se entera de las cosas, y lo que está pasando es que tenemos una demora enorme en el proceso de renegociación de la deuda. Y en la medida, y eso plantea un dilema muy importante que fue el que surgió con la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué se hace mientras se renegocia la deuda? ¿Se sigue pagando y honrando los vencimientos? ¿O simplemente se posponen dichos vencimientos hasta tanto se perfeccione la renegociación? Este es un tema fundamental porque influye de dos maneras sobre la tasa esperada de inflación y sobre la inflación. En primer lugar, porque si se mantiene al corriente el pago de la deuda, estoy refiriéndome al pago de la deuda del gobierno nacional, o sea, si el gobierno nacional sigue haciendo lo que hizo hasta ahora y no imita a la provincia de Buenos Aires, lo que todos sabemos es que habrá que seguir usando el balance del Banco Central para pagar la deuda, o sea, seguirá habiendo emisión monetaria de origen fiscal o la utilización de dólares en el caso de que haya que pagar deuda denominada en dólares. Lo cual eso genera un deterioro del balance del Banco Central, un exceso de pesos y expectativas de que la inflación continúe a tasas muy altas.
Alternativamente, si se dice, bueno, no se negocia, bueno, seguimos demorando la negociación, pero tampoco se imita a la provincia de Buenos Aires y no se paga los vencimientos en tiempo y forma, entonces se perfeccionaría también el default a nivel del gobierno nacional. Eso llevaría a una negociación tal vez un poco menos amigable y no necesariamente más corta. Es probable que los tiempos de la negociación se alarguen si Argentina, en el caso de que es soberano, perfeccione su default. Ahora, si eso sucede, una negociación menos amigable presupone más tiempo de negociación y más tiempo de que Argentina esté fuera de los mercados. Y entonces ahí también se genera una inconsistencia con la política monetaria, porque aun cuando Argentina no pague la deuda, eh, tiene un déficit fiscal que financiar. Y de nuevo, el único candidato, cuando uno mira para todos lados, dice cuál es el candidato a financiar ese déficit fiscal, el único sigue siendo el Banco Central. Por lo tanto, también uno no emite hoy, o el gobierno nacional emite menos hoy porque entre el dilema ese de seguir corriente y no, opta por lo último, pero emite más mañana porque la única fuente de financiamiento del déficit fiscal será el balance del Banco Central. En ambos casos, la solución, digamos, al problema inflacionario eh, sigue luciendo de alguna manera por su ausencia y en consecuencia la clave sigue siendo la misma. Hay que hacer un ajuste fiscal que la ley de solidaridad no alcanza a completar. Argentina va a seguir teniendo el mismo déficit que este año, se confirmó que estuvo en 0,7% del PBI, y eso habrá que financiarlo de alguna manera. Y ese es un piso para el déficit fiscal. Por lo tanto, la emisión del año que viene, estamos hablando de cifras, digamos, que evidentemente van a seguir conspirando en contra de la solución del problema inflacionario. Y me parece que ese es el gran dilema que tenemos por delante. Y el gran desafío que tiene por delante el gobierno de Alberto Fernández, porque sin inflación no hay solución duradera al problema de la pobreza, la marginalidad y el hambre. Muchas gracias y hasta la próxima.